estemos hoy aquí ya es un triunfo de la gente. Que estemos aquí hoy es un motivo de orgullo para Podem y de miedo para los poderosos. Que estemos aquí hoy lo hemos conseguido todas y todos. Por eso quiero empezar agradeciendo a todos los que hemos logrado este momento aquí hoy. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios y voluntarias por el trabajo que desarrollan para realizar esta Asamblea Ciudadana Valenciana, que ya es un logro colectivo, ya es un hito para que sirva de brújula en el futuro de nuestra organización y para ser capaces de transformar la vida de nuestra gente. Muchas gracias a todas las personas que han participado en las distintas candidaturas y han trabajado para que este debate, para que el futuro de Podem haya interpelado a la ciudadanía valenciana. Y muchas gracias sobre todo a los círculos y a toda la gente que durante tanto tiempo se ha estado dejando la vida, se ha estado dejando la piel para levantar a pulso esta organización. Una organización fundamental para el futuro político del país valenciano. Muchas gracias porque este debate de aquí hoy representa la esperanza de mucha gente, la esperanza de cambiar la vida, la esperanza de transformar nuestro territorio. Aquesta assemblea de Podem es celebra en un moment fonamental per a la nostra organització, per al futur del poble valencià. El 24 de maig vam ser capaços de fer fora al Partit Popular de les principals institucions del País Valencià. Després de 20 anys de govern de la corrupció, de les retallades, del ladrillazo, de la precarietat, de submissió, d'enfrontament d'uns valencians contra uns altres, el poble valencià va dir prou. Va alçar un crit per dir que la nostra gent no era aquesta trama que els va saquejar, aquesta trama que ens va perdre el respecte i, fonamentalment, es va fer perdre la nostra autoestima com a poble. Ese día, en ese momento, en ese grito estaba Podem y la veu de Podem fue fundamental. Que ningú ens faça creure que el canvi valencià haguera començat sense Podem. Sense totes i cadascuna de vosaltres, el canvi no s'haguera iniciat ese 24 de maig. Y hoy, ahora, estamos en un momento decisivo para que ese cambio sea real, para que el papel de Podem verdaderamente transforme la vida de la gente. Después de 2 años de sacar al Partido Popular, en esta Asamblea Ciudadana tenemos la obligación de hacer balance, de evaluar éxitos, de ser honestos, de constatar que el camino iniciado corre el riesgo de haberse quedado demasiado corto, que el camino iniciado no es suficiente, que la desigualdad, la precariedad, la pobreza, la exclusión, la juventud excluida, acompañar amigos y amigas a aeropuertos, todavía es algo que ocurre a la mayoría de nuestro pueblo, que el Consell de la Generalitat está tardando demasiado, que todavía se siente en las instituciones esa lógica que instauró el Partido Popular y nuestro pueblo siente que en muchos casos se le da la espalda, que el cambio todavía no ha llegado a sus vidas. Y pese a todo el esfuerzo, pese a todo el trabajo, que sin duda ha sido mucho, tampoco en Podem hemos sido capaces todavía de empujar lo suficiente ese cambio, de exigir políticas más transformadoras, de sentar las bases de un proyecto de país alternativo que no deja a nadie atrás. Hasta ahora no hemos hecho lo suficiente para ganar el futuro de nuestra gente y tenemos la certeza de que nuestra responsabilidad en esta tarea es enorme, porque no hay ninguna otra fuerza capaz de diseñar un proyecto de país alternativo al Partido Popular, ninguna otra fuerza capaz de construir ese futuro de bienestar para nuestro pueblo. Hasta ahora, pese al esfuerzo, aún no hemos cumplido con el papel que la gente esperaba de nosotros. Unas esperanzas enormes, pero porque enormes eran nuestros sueños. Ahora tenemos que ser capaces de redoblar la apuesta, de plantear sueños más valientes, de convertir a Podem en el protagonista del cambio. El
Partido Popular sentó su éxito sobre dos cuestiones: una falsa promesa y un enfrentamiento. La falsa promesa de que cualquiera podía hacerse rico en la Comunidad Valenciana, de que cualquiera podía ir en ese Ferrari, de que cualquiera podía dar un pelotazo, pero sentó su éxito sobre todo en un enfrentamiento, el de unos valencianos contra otros, por la lengua, por el origen, por la bandera, hasta por el nombre de nuestro pueblo. Necesitamos un proyecto de país alternativo, un proyecto que una al pueblo valenciano. Necesitamos que Podem sea el actor protagonista de ese cambio. Y para eso no podemos seguir siendo una fuerza subalterna. No podemos ser percibidos como una sucursal. Necesitamos una organización eficaz. Necesitamos encarnar en nuestra organización el proyecto de país valenciano que ya viene, convertirnos en los dirigentes del cambio. Podem tiene que ser, sí, la fuerza más valiente del Corts, pero a la vez ser el motor de un movimiento popular en la calle, que defienda, que luche, que lleve el cambio fuera de las instituciones, a cada ámbito de la vida de la gente. La tarea revolucionaria que tenemos al frente es, por tanto, recuperar la soberanía popular. Podem no vino a la política solo para parar al Partido Popular, para eso ya había otras opciones. Era necesario derrotarle, pero el reto fundamental de Podem lo tenemos ahora delante. Es ganar 2019, ganar para cambiar la vida de la gente. Y en el país valenciano ya tenemos las condiciones para llevar el cambio político a cada punto de nuestro territorio, pero no lo tendremos fácil. Sobre todo por un partido socialista con Ximo Puig a la cabeza, que no solo no se atreve a romper con el modelo social del Partido Popular, sino que nos ha echado otra vez en los brazos de Mariano Rajoy, quitándonos la posibilidad de recibir un trato justo, quitándonos la posibilidad de que construyamos un país de bienestar. El pueblo valenciano, no se nos puede olvidar quién entregó a nuestro pueblo a Mariano Rajoy. Al pueblo valenciano no se nos va a olvidar la responsabilidad en estos presupuestos, que es de tu partido, presidente. Y Ximo Puig nos tendrá que explicar por qué el apoyo a Susana Díez, por qué alinearse con los que quieren tender la mano al Partido Popular, por qué maltrata a los valencianos. Y tampoco las fuerzas aliadas, tampoco partidos como Compromís tienen la capacidad por sí solos de transformar nuestra sociedad. Con Compromís hemos compartido objetivos, hemos compartido retos, pero Podem tiene la obligación de superar sus límites territoriales, sociales, identitarios. Con Compromís dibujamos un horizonte social, pero el nuestro debe ser más ambicioso. Y para eso necesitamos un Podem cercano, un Podem participativo, transformador, valenciano, un Podem autónomo. Necesitamos un Podem que profundice nuestro cambio valenciano. No basta con ganar lo electoral, tenemos que ganar la vida, la dignidad y la justicia de nuestro pueblo. Para ganar elecciones basta un partido político, pero nuestro objetivo es otro, más profundo, más revolucionario. Para alcanzarlo necesitamos una herramienta más democrática que cualquier partido, que sea más porosa, más transparente. En Podemos tenemos que anticipar esa sociedad que queremos, la que ya viene. Y esto no es un lema, esto ya lo hicimos. Y para eso hay que recuperar el método del Podemos original, esa herramienta capaz de empoderar, esa herramienta que multiplicaba círculos, esa herramienta de colaboración social, desborde popular, de empoderamiento ciudadano. Ya lo hicimos una vez. Ahora que la guerra electoral ha terminado, volvamos a ese método. Recuperemos ese espíritu que conmovía, el método que empoderaba, la valentía que marcaba la agenda al resto de partidos. Necesitamos un Podem donde los círculos y las bases vuelven a llevar el peso de nuestra organización, donde decidamos el rumbo, donde la gente sea la protagonista. En el Vistalegre 2 hubo un mandato claro, que hemos oído muchas veces: unidad y humildad. Pero unidad y humildad no son un lema o una consigna. La unidad exige respetar la diversidad, integrarla, multiplicar con ella. Muchas gracias a todas las personas de Aprofundir el Canvi, de Marea Valenciana, de Profundización Democrática, por haber dado ese ejemplo de generosidad, el ejemplo de acuerdo, un ejemplo del Podem que necesitamos para unir al pueblo valenciano. Porque la unidad se construye desde abajo, con más círculos, con más debate. Porque la mayoría de la gente en nuestra organización
es de Pablo y es de Íñigo, es de Teresa y es de Chenique, es de Urbán y es de Vescansa, porque somos lo mismo, porque somos uno cuando nos persiguen injustamente en los tribunales, cuando vamos a las manifestaciones, cuando defendemos los derechos de la gente. Ahí es donde somos fuertes, unidos en nuestra diversidad, respetando nuestra pluralidad. Hablar, por tanto, hablar de unidad en Podemos es algo muy serio. Y es algo serio porque Podemos nace para unir a los de abajo. Podemos nace fundamentalmente para lograr esa unidad, para convencernos de que juntos podemos cambiar las cosas, de que cuando nos unimos podemos lograr lo que sea. Esto nos lo enseñó el 15M, nos lo enseñó la Primavera Valenciana, nos enseñó cuando decíamos que éramos el pueblo y no el enemigo. En el País Valenciano hablar de unidad significa más todavía, porque hemos sufrido los frutos de esa división. Durante muchos años el Partido Popular ha dividido al pueblo valenciano, con la guerra del agua, la guerra de la lengua, la batalla de Valencia. Nuestra única guerra es la que planteamos para unir a los de abajo contra los que le han saqueado. Nuestra única guerra es la de construir un modelo de país con un pueblo valenciano unido. Y eso debe empezar por Podemos, uniendo a la gente humilde de Orihuela y a la gente unida de Vinarós. Y el segundo mandato fue el de la humildad. Pero la humildad se construye entendiendo que ya no es tiempo de paternalismo, ya no es tiempo de verticalidad. Ahora es el momento de escuchar, es el momento de federalizar, de descentralizar, de echar raíces, que no nos vale con traer simplemente análisis de Madrid a nuestro territorio, no nos vale con repetir fórmulas que no han funcionado en el pasado. Es el momento de desarrollar nuestro proyecto, nuestros horizontes desde el País Valenciano, atendiendo a nuestra realidad. Es el momento de sumar a fuerzas de otras organizaciones y movimientos, pero sobre todo de confiar en las personas que se han echado a la espalda el peso de Podem en estos 3 años. Ho deia abans, i termine, el projecte del Partit Popular es basava en enfrontar a uns valencians contra els altres, en dividir el nostre poble. Ara tenim la responsabilitat de superar aquest enfrontament, de construir per fi un projecte comú per als valencians i valencianes. I en aquesta missió és fonamental que Podem encarni aquest horitzó valencià col·lectiu, que arriba des de Vinaròs fins a Pilar de la Horadada, que generi un projecte social i de país alternatiu al del Partit Popular. On el Partit Popular posava divisió i enfrontament, nosaltres generant unitat. On el Partit Popular posava corrupció i clientelisme, nosaltres un projecte que no deixa ningú enrere. On el Partit Popular posava destrucció del territori, nosaltres protegir la nostra terra. Para unir al pueblo valenciano necesitamos un Podemos unido y valiente. No podemos fallarnos, no podemos caer en prácticas de viejos partidos. Adelante unidos por el cambio, adelante a guanyar el País Valencià.